buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Ramos, soy estudiante de psicología y secretaria general de la EPSI. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro foro en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental. El día de hoy estaremos contando con nuestra moderadora, la licenciada Laura Álvarez, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Psicología Clínica. Labora en la Clínica Psicológica y de Desarrollo Humano, Dr. Horacio Harris, y en el Instituto Psicotécnico de Lectura y Escritura Rápida, IPLER. Ha participado de varias formaciones y actualizaciones en el área de la promoción de salud, manejo asistencial de violencia doméstica, duelo, relaciones familiares sanas y el desarrollo de la inteligencia emocional. Estaremos contando con Camila Sosa, quien es estudiante universitaria en Quality Leadership University para obtener la licenciatura en Comunicación Social. Es activista de la salud mental y de suicidio en Panamá. Se inspira ayudando a otras personas que padecen de esta condición y lidera un movimiento para crear conciencia acerca de la salud mental a través del perfil It's Okay PTY en Instagram. También es coautora del libro Rompamos el Silencio, recopilado por Flor Miserrachi en 2019. También estaremos contando con el magíster Julio Castillo, quien obtuvo una licenciatura en Psicología en la Universidad Santa María la Antigua, una maestría en Psicología Industrial y Organizacional en la Universidad de Santa María la Antigua y una maestría en Psicología Clínica en la Universidad de Panamá. También es presidente de la Asociación de Psicólogos de la Caja de Seguro Social y miembro del Consejo Técnico de Psicología de Panamá. Estaremos contando también con la magíster María Pérez, quien obtuvo una licenciatura en Psicología y es egresada de la USMA, magíster en Psicoterapia Psicodinámica con énfasis en relaciones objetales, profesora del IPI Panamá, que es el Instituto de Psicoterapia Internacional, y directora de la Fundación Relaciones Sanas. Por último, pero no menos importante, también estaremos contando con el honorable diputado Gabriel Silva, quien obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Santa María la Antigua, una maestría en Educación Superior en la Universidad Católica Santa María la Antigua, maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford y una maestría en Leyes en la Escuela de Derechos de la Universidad de Columbia. Sin más, le doy la palabra a la magíster María Pérez, quien va a ser nuestra primera expositora del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada quisiera pues agradecerles a ustedes por la invitación que me hicieron para compartir con un poquito del tema de salud mental el día de hoy y pues felicitar a todos los que están conectados, que han decidido invertir pues estas horas de su sábado para pensar en estos temas que son tan importantes hoy en día. Hace unos minutitos cuando me conecté justamente le estaba comentando a las chicas que cuando me dijeron o me invitaron pues para hablar sobre los retos en la promoción de la salud mental, me quedé pensando como que wow, en verdad que amplio el tema, ¿no? Y además que yo tengo como dos sombreritos, porque por un lado, pues trabajo en una fundación, entonces puedo entender pues las dificultades a nivel comunitario, y por otro lado también trabajo como psicoterapeuta, entonces puedo entender pues las dificultades a nivel individual pues del paciente. Entonces, creo que traté de hacer lo mejor posible para recopilar algunas de las áreas que yo considero que son grandes retos, pero eso no quiere decir que son todos y que quizás ustedes en sus prácticas, en sus estudios y en sus experiencias profesionales de repente pueden darse cuenta de otros retos que quizás yo no mencione el día de hoy. Así que bueno, como todo este trabajo es un trabajo en conjunto, pues la idea es que compartamos y rebotemos algunas ideas juntos el día de hoy. Quisiera empezar por, por hablar un poquito sobre cuál es la situación de la salud mental en este momento. ¿Ok? Yo creo que una de las grandes dificultades que ha tenido siempre la promoción de la salud mental es que para muchas personas todavía les cuesta mucho trabajo entender por qué es importante hablar de salud mental. A veces se siente como que la salud mental es algo externo, las dificultades o los trastornos es algo que le pasa a otro o es algo que uno ve en las películas, y creo que no necesariamente la gente, y a veces nosotros los mismos psicólogos
pues no necesariamente estamos empapados o informados con cuál es la situación que está ocurriendo actualmente. Entonces, quería compartirles algunas estadísticas. O sea, estamos hablando de que en el mundo, según la OMS, una de cada 4 personas padece de una dificultad de salud mental. Estamos hablando de 450 millones de personas que viven hoy en día con alguna dificultad emocional. Y quizás es fácil conseguir estadísticas o conseguir información sobre la salud mental en el mundo. Sabemos que la Organización Americana de Suicidología pues ha hecho un excelente trabajo determinando que 800 millones de personas mueren por suicidio en el mundo todos los años, cada 40 segundos muere una persona por esta causa, pero no tenemos esas estadísticas tan definidas acá en Panamá. Entonces, uno de los grandes retos, o para mí uno de los problemas más grandes es que no sabemos a ciencia cierta cuál es la situación en la que estamos. Creo que con el trabajo que se ha hecho hemos podido identificar, por ejemplo, o empezar a tener mejores herramientas o mejores estadísticas de cuál es la situación para la prevención del suicidio. Pero estaba revisando unas estadísticas casualmente de la de las incidencias de suicidio en Panamá, y entonces cuando revisan un poquito como que cuáles son las dificultades de salud mental que tenían las personas que han muerto por suicidio, de 75 que han fallecido por esta causa de enero a junio de este año, 43 no hay información. No se sabe si la persona padecía de depresión o si tenía alguna dificultad. Y de hecho, como 17 de estas 25, de estas 75 personas están catalogadas como que venían con un buen estado de salud mental. Entonces, esto nos indica y nos arroja una realidad muy clara. ¿Cómo podemos prevenir si no sabemos cuál es la situación actual? Y entonces esto me lleva como al rol de nosotros dentro de la comunidad. Ustedes que son estudiantes y nosotros que pues estamos trabajando, yo creo que es muy importante que nosotros estemos constantemente buscando hacer mediciones, trabajar en base a lo que necesita la población y no a lo que yo estoy asumiendo que quizás en otro país se necesitaba. Eh, entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos hacia eso. El trabajo de la Fundación Relaciones Sanas, pues, ha estado como muy alineado con estos valores de los que les estoy conversando. Nosotros tenemos 4 programas y cada uno de los programas que nosotros hemos desarrollado están basados en una investigación. Cada uno de los programas que nosotros llevamos a cabo, nosotros tratamos de basarlos en teoría y hacemos una medición del impacto del trabajo que nosotros hacemos en la comunidad. Porque de esta manera nosotros vamos a tener una guía mucho más clara hacia dónde debemos redirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Porque lo ideal no es hablar de salud mental a lo loco, es poder atender la necesidad que realmente existe en la comunidad, pues. Entonces, eh, pues bueno, esta es uno de los temas que me parece muy importante tocar. El otro es pues la desinformación y los mitos que existen sobre los temas de salud mental, ¿no? Yo creo que aquí todos sabemos que la antítesis a la promoción de la salud mental es la desinformación y la cantidad de creencias erróneas que hemos aprendido y que hemos, pues, sí, desarrollado a lo largo de nuestras vidas como seres humanos que existimos dentro de una sociedad y que constantemente el trabajo es desafiar pues esos tabúes o esos mitos o esas creencias para tratar de brindar entonces a los pacientes o a la comunidad en general las herramientas que necesitan. Tenemos que poder psicoeducar, pero tenemos que poder darle a la gente la capacidad para identificar signos y síntomas de dificultades de salud mental a tiempo. Uno del trabajo que está haciendo la Fundación ahorita, ya que nos hemos dado cuenta de que era muy importante, es que desarrollamos un proyecto que se llama Primeros Auxilios Emocionales. Y lo que hacemos es capacitar a personas que no son psicólogos para que también tengan la información, pero tengan la información desde primera mano, que sepan cómo utilizar los conceptos, porque información hay mucha. Si ustedes se meten en Instagram o si nos metemos en internet y buscamos depresión, hay mucha información. Pero cómo la gente, cómo los ayudamos a metabolizar esta información para que el señor que está en la parroquia o la persona que hace la catequesis o el docente que está en la escuela
también pueda darse cuenta a tiempo. Entonces es como, si bien no van a ser las personas que van a diagnosticar, sí es importante que tengan la información, porque cualquiera de nosotros puede ser un agente de cambio. Entonces, cuando hablamos de psicoeducar, hablamos de eso, hablamos de poder brindar herramientas que realmente pueda usar la persona que está allá afuera, para que, no, para que pueda hacer un impacto entonces en la comunidad. Pues. Creo que el otro reto que tenemos, ya quizás un poquito más a nivel personal, como psicoterapeutas en mi caso, o como psicólogos que trabajamos con pacientes, yo creo que es el reto contra la inmediatez. La gente está esperando una solución rápida y fácil. Vivimos en un mundo donde todo es cada vez más productivo, cada vez más rápido, cada vez más fácil. Y los procesos emocionales no necesariamente son rápidos. Los procesos emocionales no necesariamente van a ser, se te van a quitar rapidito porque fuiste a una cita psicológica. Entonces yo creo que eso es un gran reto, el poder aprender a tolerar la frustración. Y creo que esto se puede ver desde varias aristas, porque por un lado estoy hablando del paciente que le cuesta entender o pasar por el proceso terapéutico, pero por otro lado pienso en el terapeuta, sobre todo el terapeuta que está empezando, que también puede ponerse muy ansioso porque quiere ver al paciente mejorar, porque quiere ver que lo que uno está haciendo tiene un impacto real en la comunidad. Entonces, creo que es importante entender que nosotros pues escogimos esta carrera y es una carrera que está basada en un proceso y que poquito a poco con el trabajo que vamos haciendo, vamos sembrando semillitas que con el tiempo vamos a poder empezar a cosechar, ¿no? Así que creo que hay que tener todo el tiempo como en mente el reto contra la inmediatez, pues que es muy importante. Yo creo que también es importante pensar que el trabajo que hace el psicólogo puede ser preventivo y también puede ser correctivo y que debemos desarrollar planes de prevención, no solamente a nivel individual, sino a nivel del sistema, que podamos contribuir a que las personas estén capacitadas, que las personas tengan la ayuda que necesitan, porque muchas veces lo que pasa es que hay como un peregrinaje, por ejemplo, de los pacientes, hay como un peregrinaje médico, pasan por acá, entonces esta persona me dijo que fuera no sé dónde, entonces llegué a este otro centro, entonces este otro centro no me atendió como me habían dicho, entonces tuve que ir a otro lado, entonces el paciente o la persona que necesita la ayuda muchas veces queda como a la deriva, y esto puede agravar también los síntomas, porque como que sin querer queriendo se fomenta esta idea o esta desesperanza de que nadie va a poder ayudarme. Entonces creo que también es muy importante que tengamos ese reto en mente y que así como nosotros trabajamos nuestra salud física y tenemos planes de prevención, por ejemplo, eh, de, no sé, prevención del cáncer. Entonces uno le enseña a la gente a hacerse un autoexamen para que la gente pueda identificar a tiempo pues estas dificultades. Asimismo, tenemos que poder capacitar a la gente para que haga autoexámenes de salud mental y puedan buscar la ayuda que necesitan a tiempo. Eh, otra pues, de los retos o pues las invitaciones más bien que yo quisiera que pensáramos es cómo podemos incluir en el sistema educativo eh, temas de salud mental. Yo cuando me gradué de la universidad, uno de mis primeros trabajos fue como maestra de preescolar y a mí me parece impresionante cómo cuando los niños son chiquitos nosotros les cantamos las cancioncitas para que aprendan que la carita feliz es happy o que está contento y que la carita triste es sad y que está triste, y les enseñamos como en un afiche todas estas emociones y cuando son chiquitos lo hacemos un montón, pero en la medida que estos niños van creciendo vamos dejando de hablar de estos temas, vamos dejando de enseñarles a identificar en ellos estos temas. Vamos dejando de darle las herramientas que necesitan para conseguirlo. Y en la medida, entonces, claro, niño pequeño, niño grande, problema grande. Entonces, en la medida que van creciendo, van desarrollando o no van desarrollando las herramientas que necesitan para poder aprender a lidiar con la crisis. Pues. Así que bueno, quiero ya para terminar, pues
hacerles una invitación como que a título personal, como profesionales de salud mental, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y por eso es importante que no dejemos de estudiar, no dejemos de capacitarnos, no dejemos de trabajar en nosotros, no dejemos de mirar hacia adentro y hacer nuestros propios autoexámenes, porque al ser una carrera que funciona en servicio al otro, podemos caer en desgaste emocional, podemos caer en aliarnos con la desesperanza colectiva del sistema y es muy importante que en verdad nosotros mantengamos pues ese globito arriba de esperanza y trabajemos en nosotros como seres humanos, pero también trabajemos en nosotros como profesionales para poder brindar a la comunidad las herramientas que necesita. Quiero pensar que estamos en un excelente momento para hablar de salud mental. Yo creo que la pandemia ha traído muchas cosas negativas, pero también ha traído muchas cosas positivas. Y lo que yo he notado como directora de la fundación es que ahora la gente está abriendo espacios para escuchar sobre salud mental, la gente está interesada, las empresas están invirtiendo, las escuelas están abriendo más espacios para hablar del tema y creo que hay que aprovechar esta coyuntura para meterle turbo y hacer todo el esfuerzo que podamos por seguir promoviendo la salud mental. Así que bueno, con esto los dejo y estoy nuevamente muy agradecida de haber compartido con ustedes el espacio de hoy. Agradecemos a la magíster María Daniela Pérez por tan linda intervención. Definitivamente hay muchos aspectos importantes a resaltar en lo que has mencionado y que lo que ha quedado claro es que tenemos todavía retos que superar respecto a nuestra linda labor como profesionales de la salud mental. Y llama mucho la atención que es algo que se menciona en cada conferencia cuando estamos hablando de estadísticas, siempre va a existir un subregistro que no estamos captando y que definitivamente nos puede brindar mucha información acerca de todos esos planes de tratamientos que se puede realizar, no solo haciendo la mirada al aspecto individual, sino a la comunidad, a psicoeducar a la comunidad, que creo que es una responsabilidad y un compromiso que todos debemos tomar como profesionales de la salud mental y una de las tareas más lindas que podríamos tener y sobre todo entendiendo la generación con la que estamos trabajando, esa generación que difícilmente tolera la frustración, que todo lo quiere de inmediato, instantáneo. Las redes sociales también de alguna manera refuerza esto y por supuesto ese autocuidado, ese resaltar el autocuidado del profesional donde se puede ayudar y cuidar a sí mismo, conservar su salud para poder entonces de esta manera ofrecer salud a otras personas, a las personas que nos consultan. Y con esto me surge alguna pregunta justo con el tema de las redes sociales, y entendiendo también la generación de entonces, cómo a través de ellas, cómo las redes sociales se puede convertir en una desventaja, pero también una ventaja en la promoción de la salud. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, yo creo que esta es una pregunta súper amplia. Probablemente podemos hacer toda una charla acerca de esto. Definitivamente yo creo que, a ver, pensando en el psicólogo, yo creo que hoy en día hay como una creencia de que si uno no tiene un branding personal o que si tú no creas tu cuenta en Instagram y si tú no estás poniendo tu trabajo allá afuera, como que casi que no existes. Entonces, yo creo que es importante que nosotros sepamos que las redes sociales pueden servir como una plataforma para llegar a muchas personas, pero que también es que conlleva una responsabilidad, ¿no? Y que con eso hay que tener muchas cosas en mente, como de qué queremos hablar, cuáles son nuestra misión y nuestra visión, cómo nosotros vamos a alcanzar realmente llegarle a las personas a las que queremos llegar. Esto visto desde la perspectiva del psicólogo, pero también pienso que cuando uno está empezando, tener todo este feedback de el engagement de las redes, los likes que nos pueden dar, puede afectar también, como que yo tengo esta mente o esta visión de que entonces yo quiero poder llevar temas de, no sé, botiquín emocional a la comunidad, pero nadie me da like o no tengo seguidores, entonces empieza a convertirse en un tema personal, de mi valía está puesta en mi cuenta. Eh, y esto me lleva entonces a pensar pues, en la otra parte de la moneda, ¿no? En el receptor que se queda recibiendo este bombardeo de información
porque de repente sigo varias cuentas, pueden haber cuentas de salud mental, pueden no haber cuentas de salud mental, pero es como un constante bombardeo de información que si uno no se detiene un poquito como a preguntarse que este contenido que estoy consumiendo es útil, este contenido que estoy consumiendo me ayuda, este contenido que estoy consumiendo, cómo me hace sentir. Si nosotros no nos paramos a pensar un poquito en eso, podemos caer en este tema pues, de que todo es muy reactivo. Eh, Simplemente respondo a lo que viene llegando y realmente no hago como el trabajo personal pues, de mirar hacia adentro, ¿no? Y un poquito por qué consumo este contenido, por qué consumo aquel contenido y cómo eso pues me impacta o impacta mi vida. Muchísimas gracias, Magíster María. Igual vamos a estar recibiendo las preguntas. Si les surgen alguna otra durante las conferencias, pueden realizarlas, dejarlas en el chat, que nosotros se las vamos a estar realizando a nuestros profesionales expertos invitados. Muchas gracias a la Magíster Pérez por su presentación. El siguiente experto en presentar es el Magíster Julio Castillo. Muy buenas tardes, feliz sábado. Primero que todo, me gustaría expresar en nombre de los miembros del Consejo Técnico de Psicología de Panamá y de la señora Presidente, la colega Orlando Mendieta, quisiera expresar nuestro agradecimiento por la deferencia de habernos invitado a compartir juntamente con ustedes en este foro en conmemoración al Día Internacional de la Promoción de la Salud Mental. Como bien dijo la colega anterior, es el momento propicio precisamente porque nos corresponde a nosotros como profesionales de la psicología el poder promocionar adecuadamente acerca del tema de la salud mental. Y también felicitar pues a los organizadores y también a los miembros de la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Panamá por tomar en cuenta un tema tan importante que ha cobrado relevancia durante los últimos tiempos en nuestro país. Así que muchísimas felicidades a todos ustedes. Mi respeto siempre a los futuros colegas y a los colegas también que están aquí presentes. Y bueno, para entrar en materia, pues a mí sí me gustaría tener un conversatorio con ustedes para presentar sobre los retos de la psicología en la pospandemia. Pero para empezar a hablar de los retos y desafíos, a mí me gustaría que regresemos a lo básico. Desde nuestros primeros estudios en las aulas universitarias, ese primer año cuando llegamos a la universidad, empezamos a entender y a comprender algunos de los conceptos de la psicología y siempre queda grabado el concepto general de psicología. Sabemos que hay muchos conceptos, muchas definiciones, pero nosotros aprendimos que la psicología es el estudio científico del comportamiento y de todos los procesos mentales, incluyendo todo lo que tiene que ver con emociones y sentimientos, entre otros. Entonces, partiendo, mis estimados colegas y estudiantes, partiendo de esta premisa, a mí me gustaría que podamos comprender la relevancia y la importancia de los retos que nos toca a nosotros como psicólogos en este país. Y radica básicamente, como dice muy bien aquí, se trata de un conocimiento individual. Yo creo que sería irresponsable por parte de cualquier psicólogo el poder abordar, el poder hacer intervenciones con otras personas que llegan a nuestras consultas, con nuestros pacientes, y nosotros no hayamos tenido en primera instancia un trabajo emocional y psicológico a nivel individual. Es importante que nosotros aprendamos a comprendernos nosotros primero para poder entonces intentar el poder de alguna manera abordar las necesidades y dar respuesta específica a las necesidades emocionales y psicológicas de las personas. Siendo así, en mi opinión, he dividido los retos o desafíos del psicólogo actual en aspectos evidentes, pero también hay aspectos que no son tan evidentes. A nivel de los aspectos evidentes, definitivamente, como acabamos de mencionar, el aspecto del conocimiento, el conocimiento de la parte teórica, el asunto de las destrezas y el desarrollo de las habilidades. Aparte de eso, los aspectos no evidentes,
que están relacionados directa e indirectamente con el concepto de la personalidad, con el concepto personal, el aspecto de la autovaloración que tienes tú como profesional de la psicología. Esos rasgos de personalidad que tú sabes, que tú conoces, que tú has identificado, que te ayudarán de alguna manera a proyectarte adecuadamente y de forma saludable con tus consultantes. Entremos un poquito en materia. Número 1, el aspecto de los conocimientos. Uno de los retos primordiales hoy en día para el profesional de la psicología es definitivamente todo lo que tiene que ver con el área de conocimientos. Es decir, nosotros estamos constantemente desafiados a mantenernos actualizados en las teorías, en los modelos conceptuales, en los modelos psicoterapéuticos que mantienen una evidencia científica. Es importante en este apartado el asunto de las especialidades, de las subespecialidades. Cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de problemas de salud mental, nos estamos refiriendo a psicopatologías, nos estamos refiriendo a problemas emocionales, a problemas psicológicos profundos, complejos y muchas veces difíciles de abordar. Entonces, esto requiere, para usted que es estudiante de psicología y para nosotros que ya ejercemos la profesión, requiere una actualización constante de todos los aspectos teóricos, recordar, refrescar, si tenemos la oportunidad de tomar algún tipo de posgrado específico, diplomados, que nos permitan a nosotros refrescar y adquirir conocimientos un poco más modernos para poder brindar respuesta clara, directa, en relación a los aspectos que la persona pudiera estar consultando. Número 2, es importante las habilidades profesionales como psicólogos. Esto quiere decir que como nosotros como psicólogos, cuando hacemos una intervención, por ejemplo, in situ, a nivel de la comunidad, a nivel de la parte de la salud, por ejemplo, o a nivel educativo, todos esos conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de nuestros profesores, a través de las teorías, la lectura de los libros, cómo nosotros vamos a aplicar, cómo vamos a extrapolar todos esos conocimientos teóricos a una parte real y contundente con nuestros consultantes. Eso también corresponde a un desafío que usted va a tener y que nosotros los psicólogos ya estamos presenciando. La aplicación, la extrapolación real de la teoría, de todo lo que leemos en nuestros libros, a la parte práctica, la práctica real con nuestros consultantes. Esto también lleva a un segundo desafío, que usted como psicólogo y que yo como psicólogo nos vemos obligados a hacer un diseño de procedimientos de cómo vamos a atender, de cómo vamos a abordar la problemática que un consultante nos expone en una consulta psicológica. Esto es un desafío. ¿Cómo diseñamos? ¿Cómo hacemos un plan psicoterapéutico que establezca, por supuesto, las metas, los objetivos, establecer una agenda, un cronograma de actividades conjuntamente con el paciente? Eso representa un reto para usted como futuro psicólogo y para nosotros. Esto definitivamente, cómo combinamos la parte que hemos aprendido, cómo combinamos lo que hemos adquirido a través de los años en las aulas universitarias y cómo podemos de alguna manera resolver la problemática o ayudar al paciente o al consultante o a nuestro cliente a resolver la problemática que nos viene a consultar. Esto es sumamente importante que nosotros lo tengamos claro. El desafío de los conocimientos, de la constante actualización que tenemos nosotros los psicólogos no paramos de estudiar. 5 años de licenciatura, después vienen los grados de posgrado, vienen las maestrías, los doctorados, los diplomados, porque eso es un desafío que usted y yo nos va a corresponder asumir. Nos vemos obligados, de acuerdo a la situación y a los contextos actuales, el poder especializarnos en las diferentes áreas y en los diferentes aspectos y campos de la psicología en nuestro Panamá. Recordemos que la profesión psicológica está regulada por la Ley 55, que siempre en las docencias a mí me corresponde y me gustaría que todos los futuros psicólogos puedan leer, puedan comprender cuáles son de alguna manera los límites que están establecidos en la Ley 55 de aquello que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces es importante
todas estas actualizaciones constantes que usted tiene como psicólogo. Todos los modelos conceptuales, cómo yo voy a abordar al paciente, cómo yo voy a abordar la problemática, cómo yo lo voy a hacer como psicólogo. Como psicólogo, y sí me gustaría, es importante aclarar, es importante que tengamos claro también, por ejemplo, nosotros los psicólogos, los profesionales de la psicología, participamos de forma directa. La participación del psicólogo es fundamental en los equipos de salud mental. Cuando hablamos de profesionales de la salud mental, no nos estamos refiriendo específicamente al profesional de la psicología. El psicólogo es psicólogo, licenciado en psicología, es el psicólogo que participa activamente en los equipos de salud mental. Recordemos que de acuerdo a los lineamientos de la OPS y OMS, los equipos de salud mental intervienen en diferentes disciplinas de forma multidisciplinaria y de forma interdisciplinaria. Es, por ejemplo, actualmente, a nivel de la Caja de Seguro Social y el MINSA, los equipos de salud mental intervienen enfermeras especialistas en salud mental, intervienen los médicos psiquiatras, intervienen los trabajadores sociales que también mantienen especialidades en salud mental, intervienen psicólogos, los terapeutas ocupacionales y cualquier otro profesional que tenga algún tipo de especialidad en salud mental. Entonces, cuando hablamos de actualización de las teorías, de los modelos psicoterapéuticos con evidencia científica, usted como psicólogo, yo como psicólogo, ¿cuál va a ser mi aporte que marca la diferencia con las demás disciplinas que intervienen en esos equipos de salud mental? Yo les dejo esa pregunta porque eso representa un reto constante, un reto diario cuando usted tenga la oportunidad de participar en los equipos de salud mental. El desarrollo de habilidades profesionales definitivamente es sumamente importante. El diseño de procedimientos, aquí me viene a la mente, por ejemplo, el desarrollo ahora más que antes de los consentimientos informados. Cuando usted tenga su paciente, cuando usted tenga su consultante, es importante que usted elabore de forma ordenada, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, los procedimientos que usted va a aplicar. Si va a utilizar la batería de pruebas, qué va a utilizar, qué modelo conceptual usted va a aplicar, de manera que su consultante comprenda a cabalidad o lo más cerca a la cabalidad qué es lo que se está haciendo con el psicólogo. Eso representa un reto para el psicólogo, porque muchas veces se nos olvida o lo hacemos por algún tipo de omisión. Entonces, a nivel de la parte evidente de los retos y desafíos del psicólogo, tiene que ver con los conocimientos y número 2, con el desarrollo de las habilidades profesionales. Dentro de los retos no evidentes, como dijimos en el número 1, esa parte del autoconocimiento. Y aquí siempre me pongo yo a recordar, porque cada paciente, cada consultante que llega a tu consultorio o llega a tu oficina, tú te quedas pensando, esta persona, ¿cómo la voy a poder ayudar? Pero para poder ayudarla es importante que tú como individuo, tú como persona, tú como profesional de la psicología, tengas el ejercicio diario de hacer un autoconocimiento, una autovaloración de lo que tú haces, de quién tú eres y cuál es el valor que te diferencia del resto de los otros profesionales. Si esto no ocurre, nosotros podemos caer en el error de hacer algunas cosas que no son directamente relacionadas con la ciencia psicológica, sino que de repente podemos hacer otras cosas que no nos corresponden como psicólogos. Entonces, número 1, ese autoconocimiento es prácticamente un desafío que tiene usted y que tengo yo como profesional de la psicología para poder dar respuesta clara y concisa a nuestros consultantes. Ese ejercicio tiene que ser o debe ser diario. A nivel psicoterapéutico, como decía la compañera María Daniela, los psicoterapeutas se exigen un conocimiento a través de una atención psicológica de ellos mismos, porque sabemos que seguimos siendo seres humanos, totalmente vulnerables, totalmente que nos podemos equivocar, que podemos cometer errores. Aquí abro entre paréntesis y me gustaría muy responsablemente, a veces he tenido la impresión de algunos psicólogos, de algunos colegas, en que piensan que solamente con obtener el título de psicología
pues ya lo saben todo. Pero lamentablemente la realidad en la cual usted y yo nos encontramos en nuestro Panamá exige que ese título de psicología realmente valga la pena y realmente se dé respuesta clara y concisa a las necesidades de nuestros consultantes. Y eso requiere en primera instancia un autoconocimiento individual. Número 2, es importante el tema de los desafíos en cuanto a las actitudes y valores personales del psicólogo que llevan entonces a un ejercicio ético en el desempeño de sus funciones como psicólogo. Esto tiene que ver, por supuesto, con el autocontrol. Nosotros como psicólogos no estamos exentos a tener las emociones que nosotros le damos educación a nuestros consultantes. El manejo de la ira, el manejo de la frustración, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo está tu autocontrol? Tú realmente te desafías, el reto tuyo es realmente manejar cómo te manejas. ¿Cómo es ese autocontrol que tienes como individuo, como profesional de la psicología? Número 2, la confianza en sí mismo. Aquí en este punto, nuevamente retornamos a lo mismo, al punto medular. ¿Quién eres tú y cuál es el aporte que tú como psicólogo puedes aportar en los equipos de salud mental, por poner un ejemplo? Porque recordemos que no solamente se trata de los equipos de salud mental. El psicólogo en nuestro Panamá se ejecuta y se desempeña en diferentes ámbitos de acción. Hoy en día tenemos psicólogos muy exitosos en las áreas de recursos humanos, en las áreas organizacionales. Hay psicólogos con especialidades que están trabajando directamente con juntas directivas de grandes empresas internacionales. Entonces no solamente es los equipos de salud mental. El psicólogo se extrapola, sus especialidades abarcan numerosos campos de acción y es importante que lo podamos comprender. Por ejemplo, a nivel educativo, como decía la colega anterior, ahí tenemos un nicho importante que nosotros nos toca retomar, nos toca desarrollar y fomentar aún mucho más. Por ejemplo, para poner un ejemplo de los trastornos del espectro autista, es importante que el psicólogo, como decíamos anteriormente, el psicólogo se especialice, que el psicólogo indague, que se prepare, que hable de acuerdo a la evidencia científica para abordar este tipo de necesidades de la población panameña. Entonces es importante que podamos comprender esto. En la confianza en sí mismo, que cuando se habla, cuando tú firmas por ejemplo, cuando tú firmas tu informe psicológico, esa firma vale. Esa firma cuesta dinero. Esa firma es importante. Que cuando llega, pues, las casualidades de la vida llega, por ejemplo, tu informe psicológico a instancias, por ejemplo, de instancias judiciales, el juez, los abogados digan, oh, wow, ese psicólogo sabe lo que está escribiendo, ese psicólogo sabe lo que acaba de expresar en este informe. Entonces, eso también es un reto para usted y para mí, la confianza en que yo soy el psicólogo. Nuevamente retomamos el tema de los equipos de salud mental. Hoy en día está el trabajador social, está la enfermera en salud mental, está el médico psiquiatra, pero que aprendan a reconocer el psicólogo está aportando algo importante. El psicólogo está siendo creativo. El psicólogo está proponiendo ideas que se pueden llevar a cabo. La confianza en sí mismo. Ese es un reto que también es un desafío diario. Otro punto importante es, como podemos observar, la parte de la adaptabilidad y la parte de la flexibilidad. Hoy en día, pues, nos hemos visto obligados los profesionales de la psicología a utilizar herramientas tecnológicas, como por ejemplo las videollamadas, y cambiar un poco el modelo o la modalidad de atención y abordaje psicológico. Eso es parte de esa adaptabilidad a una realidad que nos toca vivir por mucho tiempo más. Entonces el psicólogo también está retado a adaptarse a estas exigencias del mundo actual. Y haciendo un entre paréntesis, es importante que como miembro del Consejo Técnico, muy responsablemente también mencionar que el Consejo Técnico de Psicología de Panamá es el organismo rector en Panamá para elevar a decreto a través de una resolución ministerial
la regulación de la telepsicología. Este es un proyecto que actualmente se está discutiendo en las sesiones permanentes del Consejo Técnico de Psicología y esperemos que prontamente pueda salir el producto y pueda ser elevado y sea ley en nuestro Panamá para los psicólogos idóneos en Panamá. Entonces, parte de esta adaptabilidad. Me corresponde adaptarme, aprender. Hoy en día, pues la gran mayoría de los estudiantes, pues, manejan mejor que uno todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con el Instagram, con el Facebook, mejor que uno. Pero se requiere una adaptabilidad, adaptar mi modalidad como psicólogo sin perder la esencia de lo que yo puedo aportar como profesional de la psicología. Aparte de eso, también es importante que nosotros podamos entender que el consultante, que el paciente, que esa persona que viene a nosotros, viene con una atmósfera emocional, con una atmósfera psicológica que necesita un apoyo y necesita una orientación desde la perspectiva psicológica. Esto significa que el psicólogo está retado, está desafiado a que su intervención, su abordaje, su tratamiento esté orientado al logro, esté orientado a buscar resultados claros con ese paciente, a la problemática de ese paciente. Sería irresponsable como psicólogos que, por ejemplo, una persona que llega a nuestra consulta y tenga, por ejemplo, rasgos depresivos o rasgos de ansiedad, o tenga, por ejemplo, rasgos asociados directamente con un trastorno de estrés postraumático, pues yo vaya a hacerle un abordaje, por ejemplo, de una técnica de relajación. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque ese es el reto que usted tiene, mi estimado psicólogo y estudiante de psicología. Es poder discernir, como dice más adelante, cuál es la necesidad que trae consigo esa persona, ese grupo de personas. Las técnicas de relajación en su momento funcionan, pero a veces escucho hablar mucho de técnicas de relajación, técnicas de meditación. He escuchado inclusive que mucha gente aplica el asunto de colorear las mandalas. Yo no estoy en contra de eso, pero hay momentos, hay psicopatologías, hay problemas mentales muy profundos y complejos que estas herramientas y que estas técnicas no van a ser funcionales. Y lo que pudieran ocasionar en esa persona, en ese individuo, es un problema mayor. Entonces, a usted y a mí nos toca ese desafío de poder discernir, de poder leer entre líneas y poder comprender cómo viene la persona con todos sus logros, con todas sus derrotas, con todos los problemas que trae, con todos los duelos que trae arrastrando, por ejemplo, el poder discernir qué está pasando con esa persona. Y créanme que ese es un reto que usted, cuando usted se gradúe, lo va a tener todo el tiempo. Es importante también que el psicólogo ahora, más que antes, y es uno de los retos y uno de los desafíos es precisamente que el psicólogo esté orientado a hacer su trabajo de forma ordenada, que garantice una calidad de su trabajo y una precisión en su trabajo. Aquí tenemos que ser muy éticos en nuestro desempeño profesional. Por ejemplo, para mí, yo trato personas adultas a nivel psicológico. Cuando son muy pequeños, cuando son niños o son adolescentes, prefiero referir este tipo de situaciones o el abordaje psicológico a otro colega que tenga la especialidad y que tenga la experiencia para tratar este tipo de población. Porque eso me resta de alguna manera a mí como psicólogo una credibilidad. Entonces, eso va parte del ejercicio ético como psicólogo en nuestro Panamá. El orden, la calidad y la precisión en nuestras intervenciones y nuestros tratamientos. Es importante también, dentro de todo este apartado, el tomar decisiones. A veces también he podido observar, he podido ver que muchas veces los psicólogos no se atreven a tomar decisiones. Esto es algo que definitivamente usted como psicólogo le va a corresponder tomar decisiones en relación al caso que tiene en sus manos. Recuerda que la persona que llega a su consultorio, a su oficina, va a llegar y le va a exponer y se va a ventilar y va a abrirse a tirar en su escritorio, en su oficina, todos sus problemas y de alguna forma usted va a tomar decisiones.
Eso también es un reto que usted va a tener más adelante. Recordemos que todo esto tiene que ver con el ejercicio ético de nuestra profesión. Número 3, el entendimiento interpersonal. Esto significa que usted como psicólogo, usted no es una isla, usted no trabaja como una isla. Usted necesita de esa constante realimentación de sus otros colegas y también de las otras disciplinas que convergen para el tratamiento de la salud psicológica y también de la salud mental. La orientación, nuevamente, del trabajo en equipo, ese entendimiento interpersonal para poder dar respuesta clara y específica a las necesidades que llegan a nuestros consultorios. Por ejemplo, nuevamente, recordemos que los psicólogos no solamente trabajan en equipos de salud mental. Los psicólogos se desempeñan en áreas, por ejemplo, de las áreas judiciales, en las áreas forenses, en las áreas de la intervención familiar, en las áreas de los niños, por ejemplo, de maltrato infantil. Desde esa perspectiva, usted como psicólogo, usted es el psicólogo, y siempre lo voy a decir. Usted es el psicólogo, usted es la psicóloga. Eso es un renombre, ese autoconocimiento, esa valoración individual que usted se da. Número 4. Es importante también hablar sobre los aspectos intelectuales, es decir, que otro de los desafíos en nuestro ejercicio profesional es precisamente que usted como psicólogo le va a corresponder establecer una perspectiva estratégica para el caso que le llega a sus manos. Si usted asume el reto, usted entonces se ve obligado a establecer una perspectiva estratégica. Nuevamente, elaborar, diseñar todo un plan psicoterapéutico, un cronograma de tareas, un cronograma de objetivos que tenga una fecha de inicio y también una fecha final. ¿Cómo nosotros medimos nuestra capacidad de intervención psicológica? Eso también es un reto que a usted le va a tocar y nos toca a nosotros evaluar. Dentro de todo ese cronograma, dentro de toda esa línea de 3, de 4, de 5, de 6 meses, dependiendo de lo que usted dentro con su toma de decisión y su criterio profesional, a usted le va a tocar evaluar. Si a los 2 o a los 3 meses, por ejemplo, ¿cómo evalúo la estrategia que de alguna otra forma como psicólogo he puesto en beneficio de mi consultante? Eso requiere, por supuesto, también un análisis, eso requiere una coherencia personal, eso requiere un sentido común para poder dar respuesta a nuestros miles de consultantes y cientos de consultantes en los diferentes campos de acción en que se desempeñan los profesionales de la psicología. Entonces, mis estimados, el reto, no solamente el reto del psicólogo es post-pandemia, son retos que, en mi opinión, son todos los días. Ahora, la única diferencia es que nos encontramos en un contexto de una crisis sanitaria que nos ha afectado a todos. Y nosotros como psicólogos mantenemos también esa vulnerabilidad y es importante el autoconocimiento y siempre haré énfasis en ese autoconocimiento, en esa valoración personal como psicólogo que eres, qué estoy haciendo bien, en qué cosas yo puedo mejorar, en qué cosas necesito consultar, en qué cosas puedo de alguna manera reforzar para el beneficio de nuestros cientos de consultantes. Entonces, esto engloba de forma muy puntual los retos que nosotros como psicólogos nos va a tocar y nos toca a todos los que somos ya idóneos para ejercer la profesión en nuestro país. Yo quisiera pues terminar mostrando pues una de las frases de nuestro amigo Jung, y que ustedes conocen también, pues, que dice, quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta, dando a entender que esos desafíos, para poder asumirlos con responsabilidad, con compromiso, requiere en primera instancia que usted como psicólogo se valore, usted como psicólogo se dé el valor que se merece como profesional de la psicología en Panamá. En la coyuntura, en la trinchera, si se puede decir, donde usted ejerza a nivel educativo, a nivel social, a nivel de la comunidad, a nivel religioso también, a nivel de las cárceles, a nivel penitenciario, a nivel de la salud. Usted es el psicólogo, usted es la psicóloga. Así que
En términos muy generales, estos son los retos que nosotros vemos ahora más que antes. Y ahora, pues, que estamos en la coyuntura del tema de la salud psicológica, de la salud mental, es importante que usted recobre eso y pueda de alguna manera analizarse, de alguna manera, y ver cómo usted hace la diferencia en los equipos de salud mental. Así que con esta filmina, pues, finalizo parte de la intervención. Así que voy a dejar de compartir para que entonces podamos irnos a las consultas o a los comentarios. Muchísimas gracias al magíster Julio Castillo. Definitivamente nos ha dejado claro que los retos se mantienen y ahora con más fortaleza el compromiso con la constante formación. Como muy bien lo dijo, el psicólogo nunca deja de estudiar y recordar eso, que una vez que salgamos de la licenciatura queda todavía mucho campo por conocer, por seguir actualizándonos y dejarnos muy en claro el valor de procedimientos como la conceptualización de casos, que son los que van a guiar, van a orientar cómo debemos intervenir y darle tratamiento a las personas que van a consultarnos y, por supuesto, el consentimiento informado, ¿verdad? Que el equipo interdisciplinario, que es esa modalidad que surge gracias al modelo biopsicosocial con el que debemos laborar todos nosotros y, por supuesto, la responsabilidad de la referencia. No podemos solos y por eso recalco nuevamente la importancia del trabajo en equipos interdisciplinarios. Hay muchos comentarios en el chat de este Zoom y parte de una de las preguntas que quiero hacerles antes de ir a los que son los comentarios es, como usted, miembro del Consejo Técnico, que definitivamente nos puede orientar mejor que nadie sobre lo que está ocurriendo en el campo legal respecto, ¿cree usted que también podría ser un reto la subrogación de la Ley 55 y con esto lograr cambiar el escalafón? Definitivamente, mis estimados colegas y futuros colegas, claro que es un reto y es parte de lo que mencionamos acerca del reto interpersonal. Una de las cosas y uno de los retos que tiene usted y que tengo yo es precisamente lograr una unidad, ir en la misma dirección bajo la bandera de que somos profesionales de la psicología y que como tales nos corresponde dar una diferencia y un aporte significativo a la sociedad panameña. Mientras nosotros no tengamos claro las bases, el fundamento científico de la psicología en Panamá, pues muy difícil entonces poder trabajar alineados acerca de la psicología. En este punto sí me gustaría ser muy responsable también, como ustedes han visto a través de las redes sociales del Consejo Técnico de Psicología, nos hemos asumido el reto como directiva nueva del Consejo Técnico de Psicología, el proyecto de modificación de la Ley 55. Recordemos que la Ley 55 data del año 2002. Esto significa que el tiempo ha cambiado y las exigencias en cuanto a las necesidades de la población también han cambiado y requieren una estructura jurídica, una estructura legal que le permita al psicólogo ejercer de una forma más clara, más directa, más contundente. En estos momentos estamos en el proceso de análisis de todas las aportaciones, de todas las recomendaciones que muchas organizaciones de psicólogos y muchos grupos de psicólogos han tenido a bien ofrecernos para el mejoramiento de esa estructura jurídica de la profesión y el desempeño psicológico. Claro que es un reto que no solamente es del Consejo Técnico, es un reto también para ustedes, los estudiantes de psicología, porque al final de cuentas, ustedes van a, de alguna manera, cosechar lo que se pueda hacer en esta coyuntura de la modificación de la ley. Es decir, es sumamente importante que usted se involucre, es importante que usted conozca, que usted pregunte, que usted indague por qué se está haciendo esto, para qué se está haciendo esto, cómo yo puedo participar, cómo yo puedo aportar. Eso es un reto. A veces, por la experiencia que hemos tenido, muchos psicólogos pues miran para otro lado, otros psicólogos no le prestan la debida atención a lo que es la estructura legal de la psicología en Panamá. Entonces es un reto para nosotros, es un reto para usted, es un reto para los casi 6.000 psicólogos, si no me equivoco, que hay en nuestro Panamá.
Entonces, requiere definitivamente, tal vez no con carácter de urgencia, pero sí requiere cambios radicales en la Ley 55, cambios totales en muchos sentidos. Entonces, yo le exhorto a que usted como profesional de la psicología, que hay algunos colegas y también ustedes que son estudiantes, que se involucren a través de las asociaciones, a través de forma a título personal. Es importante que usted conozca qué es lo que está pasando con la estructura jurídica de la profesión de psicología en nuestro Panamá. Así que claro que es un reto que nos toca ahora asumir a todos nosotros. Usted también nos ha invitado a hacer esa mirada hacia adentro, a mantenernos en constante autoconocimiento para poder mantener esa estabilidad, estar pendiente de lo que nos pasa a nosotros y de esa misma manera, como muy bien lo dijo nuestra colega anterior, poder ayudar al otro. Vamos a hacer lectura de 2 comentarios y continuamos. Franklin nos comparte que es importante que el psicólogo que se dedica a la atención clínica de la salud debe tener grupos de supervisión de casos. Con esta metodología el profesional hace conexiones con su personalidad y perfecciona y agudiza sus habilidades clínicas. Y por acá, Nitzia Maritza nos comparte que, y tener valentía que cuando no se atender un caso, buscar al especialista adecuado para la atención. Muchísimas gracias. Sí, es correcto. Solamente para terminar, sí, es muy bien lo que dice la colega. Es que he tenido la oportunidad de ver colegas que solamente piensan que porque tienen el título de psicólogo, pues ya tienen el mundo entero. Y la realidad es que, sinceramente, el ser psicólogo, desde que te gradúas, desde que el consejo técnico te da la idoneidad para el ejercicio de la profesión de forma legal, entonces empiezan los desafíos desde el día 1. Así que ser psicólogo no lo es todo. A veces nosotros decimos a algunos colegas que los psicólogos nos creemos dioses y realmente no somos dioses ni somos pequeños dioses. Nosotros seguimos siendo personas que necesitamos apoyo también, necesitamos esa supervisión, como decía el compañero. Es decir, estamos retados todo el tiempo y ahora muchísimo más en esta era post-pandemia, pues, que nos corresponde marcar esa diferencia como psicólogos dentro de los equipos de salud mental, y sí me gustaría dejar eso sembrado aquí. Nosotros nos corresponde hacer la diferencia de un trabajador social, nos toca hacer la diferencia de una enfermera especialista en salud mental, nos toca hacer la diferencia con todos los conocimientos, con toda la experiencia que tenemos como psicólogos, con un médico psiquiatra. El médico es el médico tiene su criterio médico, el médico puede recetar, pero tú como psicólogo, ¿qué te toca hacer? ¿Qué te toca aportar de manera que ese aporte sea significativo, tenga sentido, tenga significado para ese equipo de salud mental y, por supuesto, que redunda en lograr satisfacer las necesidades de nuestros consultantes? Así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente. En nombre del Consejo Técnico, de la señora Presidente, la colega Orlando Mendieta, muchísimas gracias. Y nuevamente felicitarles a todos los organizadores y también a la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Panamá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster Julio Castillo, por su presentación. Como próxima expositora tenemos a Camila Sosa. Sí. Okay. Hola, gracias por la invitación. Hoy yo voy a hablar sobre mi testimonio. Bueno, ahí tienen, a mí me gusta llamarlo mi montaña rusa, porque ha sido una montaña rusa de emociones. Ok, si ustedes me vieran en el día a día, no, en verdad no creerían la historia que estoy a punto de contar, pero de eso se trata, de que mucha gente sufre en silencio y le da miedo hablar, le da miedo ser juzgados, y tenemos que romper ese silencio. En 2016, mi mundo se derrumbó. Me diagnosticaron con depresión. Me sentía como si no me podía parar de la cama, no podía hacer nada. No tenía energía, no comía, no hablaba con mis amigos, no sentía nada, me sentía vacía. Bueno, en el dibujo pueden ver cómo me sentía. Me sentía como si mi depresión me estuviera jalando y no me pudiera parar de la cama. Seguí empeorando en cierta forma y
llegué a un punto donde empecé a cuestionar mi existencia. Sentía que ya no podía más y que el mundo estaría mejor sin mí. Realmente mi vida importaba. El mundo se daría cuenta si yo solo desaparecía. Yo solo era una gota más en el océano. El mundo estaría bien sin mí. A lo largo de ese tiempo, descubrí que escribir me ayudaba muchísimo. Era como una forma de demostrar mis sentimientos y como que explicarle al mundo lo que estaba pasando en mi cabeza, como que darle al mundo un pedacito de mí. Y una vez estaba viendo Facebook y me salió un sitio web que se llama The Almighty, donde personas con enfermedades mentales comparten sus historias y eso, y decidí mandar mi historia. Yo en verdad no pensé que la iban a publicar, y al final la publicaron, y en verdad me quedé como en shock. Y eso me motivó a escribir más, como que contarle a la gente cómo me sentía. Pero obviamente nadie en Panamá sabía, porque acá nadie habla de eso. Si escribes sobre eso, como que te juzgan. Si dices que te sientes mal, que no estás bien, o sea, te juzgan, y por eso muchas veces la gente no entiende que está bien no estar bien. Bueno, okay. Unos meses después me diagnosticaron con trastorno bipolar. La gente piensa que el trastorno bipolar es como una persona que cambia de ánimo súper rápido, así, de un segundo para otro, pero en realidad una persona bipolar es alguien que tiene periodos de depresión y de hipomanía. Entonces, a mí, en verdad, honestamente, es más fácil controlar los de depresión que los de hipomanía, porque hipomanía es horrible. Tienes como energía y eso, o sea, no puedes dormir, no comes y comes y comes. Y en verdad creo que es más fácil pasar por depresión que por hipomanía. Y siento que la gente no sabe la diferencia, no sabe sobre eso, entonces muchas veces juzgan. Y obviamente yo no decía nada, porque tenía miedo, porque hay mucho estigma alrededor de la gente bipolar. Ok, llegó un punto donde estaba teniendo episodio tras episodio y se sentía como interminable y sentía que ya no podía más. Gracias, Camila, por tu valor de estar aquí y compartirnos de esta manera tan amable. Tranquila, cuando estés lista. La gente dice que las personas indecisas como que no llegan a ningún lado y les va mal en la vida, pero algo curioso es que ser indecisa a mí me salvó la vida. Yo estaba sentada con un monstruo en mi cabeza, diciéndome que ya no valía la pena y que esto era interminable. Y también había una lucecita, no era del mismo tamaño, pero me decía que sí podía y que todo iba a estar bien. Y escuchar esas dos voces me quedé como, me dio un ataque de pánico porque no me podía decidir, y ahí fue cuando mis papás se dieron cuenta que algo estaba mal y me ayudaron y me agarraron. O sea que ser una persona indecisa literalmente me salvó la vida.
después de un tiempo como que empecé a sentirme mejor, empecé a manejarlo mejor, me di cuenta que la vida es bonita y por más difícil que sea, hay que seguir. Decidí contar mi historia en frente de todo el mundo por primera vez, porque decidí que era tiempo que alguien hablara, que alguien como que se quitara esa máscara que las personas con enfermedades mentales usan por miedo. Entonces en el 2018 participé de un TEDx en la escuela ISP, en donde compartí mi historia por primera vez. Tenía mucho miedo, pero en el momento que lo hice me sentí libre, me sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, como ya no tengo que esconderme más. Y la gente me empezó a escribir y como que decirme que gracias por empezar la conversación, que ellos también habían pasado por eso y que no sabían que gente a su alrededor también pasaba por eso. Y la gente reaccionó de una forma muy positiva, entonces decidí hacer un movimiento de salud mental llamado It's Okay, y ahí está el It's Okay PTY, en donde empecé con pulseras para recordarle a la gente de que, de que todo va a estar bien, de que está bien no estar bien y que hay que seguir luchando, y recordar a la gente que la salud mental importa y que debemos hablar de eso. Bueno, a raíz de eso me contactaron para formar parte de un panel llamado Rompamos el Silencio, en donde también pude compartir mi historia. Ahí están las fotos. Fueron varios paneles y en verdad estoy muy feliz que participé, porque no solo como que tuve la oportunidad de compartir mi historia, sino que también aprendí muchísimo de los otros panelistas. Después, como los paneles fueron exitosos y a la gente les gustó, decidieron volver los paneles en un libro. Bueno, obviamente en el libro agregaron a más personas, pero me sentí como agradecida de tener esta oportunidad de poder contarlo. El libro lo pueden comprar en el Resmit, en Las Rochas, no sé en cuáles, pero está en mi página. Después seguí como haciendo charlas, hice una en Casco Viejo, en el TEDx de Casco Viejo, el año pasado. También fue, o sea, tenía mucho miedo, pero como que la gente que estaba atrás conmigo me agarró y me dijeron que yo podía, y en verdad creo que ha sido una de las mejores. También el año pasado me invitaron a formar parte de un proyecto llamado Bold Beauty Project, en el que personas con discapacidades se toman fotos para cambiar como el concepto de la belleza. Entonces pude conocer a todas esas maravillosas mujeres que están en la foto y lo inspiradoras que son. En la exposición ahí pueden ver mi foto, era como, quería describir cómo se siente estar atrapado y en tu propia mente, como que tú solito te estás atrapando. Entonces eso era lo que quería comunicar en mi foto. Bueno. Ok, y digo todo esto porque quiero demostrarle a la gente que cosas buenas vienen del sufrimiento y de situaciones que nos pasan. O sea, hay cosas buenas y debemos como que echar para adelante y no dejarnos ganar. También sé que ahora en la pandemia ha sido difícil y mucha gente está deprimida y es normal, solo que hay que pedir ayuda, y no deben tener miedo de hablar sobre eso, no deben tener miedo
de ser juzgados, uno tiene que hablar y, o sea, te entendemos, o sea, si tienes miedo a hablar, te entendemos, pero, o sea, habla, no tiene que ser que con un psicólogo, un psiquiatra, habla con un amigo que te ayuda a pedir ayuda, no necesariamente tiene que ser así al principio, o sea, le puedes decir a tu amigo que te ayude a conseguir un psicólogo, un psiquiatra, porque muchas veces a la gente también le da miedo eso. Pero yo a través de mi página siempre trato de recomendarle a la gente de buscar ayuda profesional y motivarlos a que hablen sobre sus sentimientos. Y no sé si, creo que ya es esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Camila, muchas gracias por estar aquí. Gracias por visibilizar. Gracias por la invitación. Gracias por tu movimiento y gracias por quedarte aquí con nosotros. Has logrado muchísimo y sé que vendrán más. Eres una persona muy valiente y como bien lo dijiste, no estar bien, está bien. Pedir ayuda, está bien. Muchas gracias por estar aquí. Definitivamente el box del chat tienen muchos mensajes lindos para ti. Está acá a ver, voy a leer algunos. Me siento maravillada de escucharte, dice Yailin. Karina, me hace sentir orgullosa e inspirada por toda la valentía que veo en ti. Franklin, todos estamos contigo y te escuchamos. Claro que sí inspiras, te doy las gracias. Tienes que estar orgullosa porque demuestras que podemos seguir adelante con este problema. Y muchísimos mensajes muy lindos para ti, Camila. Muchas gracias. Y nuevamente te recalcamos, eres una mujer valiente y qué placer tenerte aquí en este espacio. Muchas Gracias por el espacio, muchas gracias. Primero que todo, gracias por tu testimonio. Siento que es muy importante porque, bueno, desde mi punto de vista, es diferente que lo cuente un profesional de la salud, es un punto de vista, pero que lo cuente quien lo ha vivido es diferente. Entonces siento que es muy importante tomar y ver ambos puntos de vista. La señora Leticia nos escribió al privado y nos dijo que, bueno, es su mamá y que le comunicáramos que ella y sus hermanos están lejos, pero con ella. No sé si alguien más tendrá algo que comentar o algo que decir, o pasamos con nuestro siguiente expositor. No, yo tengo algo que comentar. Si te reconforta, Camila, no solamente las personas que estamos en esta tierra son las únicas que sufren eso. Te recomiendo que si tienes la oportunidad de leer La vida de Santa Rosa de Lima, que te va a ayudar mucho porque a pesar de que fue monja y estaba canonizada, también sufrió de depresión. Entonces, si puedes conseguirlo, te lo recomiendo. Es muy bonita la historia de ella y cómo superó el episodio depresivo que tuvo. Voy a tratar de conseguirlo. Gracias por su comentario, señora Nitzia. Y bueno, por último tenemos al honorable diputado Gabriel Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero agradecerles por la invitación. Para mí realmente es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy. Un día sumamente especial, sumamente importante para ustedes y para la salud en general y para el mundo, porque es un día donde se remarca la importancia de la salud mental. Entonces, para mí, como quizás un experto como ustedes en salud mental, apenas empezando esta trayectoria y apoyando como pueda desde la Asamblea Nacional, es un honor y un gusto poder compartir ustedes en la tarde de hoy. Y felicitarlos por su increíble labor, no solo organizando este congreso, sino felicitarlos por la decisión que han tomado de incursionar en una carrera tan importante para el presente y el futuro de la humanidad. De verdad que ustedes tienen y van a tener en sus manos la oportunidad y el privilegio y el poder de ayudar a tantas personas de una forma tan directa, lo cual definitivamente es una gran responsabilidad, pero una gran oportunidad de hacer un mundo mejor, ¿no?
Para el día de hoy se me ha pedido conversarles a ustedes sobre algunos proyectos que han salido de la Asamblea Nacional que tienen que ver con salud mental. Y quisiera entonces empezar contándoles un poco por qué estos proyectos son importantes, cómo surgen estos proyectos y qué buscan cambiar. Son dos proyectos en particular, el proyecto de ley 314, que fue presentado por este diputado, que busca crear políticas públicas integrales en salud mental, y otro proyecto de ley que fue presentado por el Ministerio de Salud, el proyecto de ley 253, que busca dictar abordaje integral a las conductas suicidas, ¿no? Me voy a enfocar particularmente el 314, que fue el proyecto que yo presenté, sin embargo también haré algunas menciones del proyecto 253. Ahora bien, yo estoy seguro que están quizás un poco ya trillados o cansados de escuchar estas cifras, pero siempre es importante mencionarlas porque quizás, no sé, nos puede estar sintonizando que alguien que no las conoce o que no es experto en el tema. Pero como ustedes saben, en Panamá, cada 3 días una persona se quita la vida, se suicida, y cada día 6 personas lo intentan. En el mundo se sucede un suicidio cada 40 segundos, y la área más afectada es precisamente América, el área donde estamos nosotros. Entonces, más de 800.000 personas al año se suicidan. Eso es más que gente que fallece por malaria, gente que fallece por cáncer del seno, gente que muere en guerras o que muere en homicidio. Entonces, cuando consideramos esa estadística de que más de 800.000 personas al año se suicidan, que es mucho más que estas enfermedades que escuchamos un montón en los medios de comunicación, en los proyectos, iniciativas gubernamentales, organizaciones y demás, creo que es importante hacerse la pregunta, y bueno, ¿por qué no le estamos dando la importancia necesaria y la prioridad a salud mental? Eso considerando también que desde 1990 al 2013, la cantidad de personas con depresión y ansiedad subió un 50%. Es decir, los trastornos de salud mental están en incremento. Yo creo que el primer punto que es sumamente importante reconocer y que estoy tratando de compartir con la ciudadanía y con los otros diputados es que la salud mental es un tema importantísimo y que merece la atención y acción de los gobiernos. Esto es una lucha que no tienen que hacer los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los profesionales de salud mental solos, ni con el sector únicamente ONG. El gobierno tiene que dar de su parte. Y eso es lo que busca precisamente estos proyectos de ley. ¿Por qué si un gobierno vela por la seguridad, vela por ve las campañas de cáncer, ve las campañas de salud, ¿por qué no ven entonces temas de salud mental? ¿Por qué no es una prioridad? Y la salud mental es importante y debe tomarse en serio, especialmente en un país como Panamá, en donde hay muchísimas desigualdades, porque Panamá sigue siendo un país con 20% de pobreza y 10% de pobreza extrema, y la salud mental nos afecta a todos, pero también afecta especialmente a las personas más vulnerables, porque en muchas comunidades, yo lo veo en mi circuito cuando recorro áreas como Chorrillo, Santa Ana, Curundú, Cunanega, la salud mental muchas veces no es un tema, ni se habla al respecto. Y se enseña que esos problemas a veces simplemente pasan, o simplemente te mandan a rezar para que se curen, y eso tiene que acabar. Entonces, la salud mental es un tema que tiene muchísimos estigmas. Y presentar iniciativas en la Asamblea Nacional que se discutan, que se aprueben, y aún así si no se aprueban, es importante ir generando y presionando en el sector gubernamental para que se destinen los recursos, para que se hagan las campañas de prevención, para que se dé la atención con calidad y equidad, atención pública, y también para regular la atención privada dentro de lo importante y lo posible. Hoy uno nunca le diría a una persona que tiene un hueso roto que simplemente, no, eso pasará, no es necesario ir al hospital o consultar con nadie, eso simplemente pasará. Igual una persona que tiene cáncer, uno nunca se le ocurriera decir a alguien, no, eso pasará tranquilo. Y simplemente lo interesante es que el estigma viene erróneamente de lo que parece ser que está en nuestro control. Mucha gente piensa que los problemas de salud mental están absolutamente en el control de una sola persona, de ti, que tú lo puedes controlar y manejar. Y por eso, por ejemplo, los temas de, te rompiste un hueso, no, tú ahí eso está fuera de tu control. Y parte de ese estigma de que esto es un tema que tú debes resolver solo, hay que ir eliminando. Y 3 de cada 4 personas que tienen un trastorno mental se sienten estigmatizadas. Así que hay que ir rompiendo poco a poco esa brecha, y ahora voy a explicar cómo estos proyectos de ley lo buscan hacer. Pero la realidad es que estos estigmas se ven reflejadas en la falta de prioridad
que tiene el gobierno para tratar temas de salud mental. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, en Panamá no existe una ley integral de salud mental. Existen algunas regulaciones que se han mencionado, dispersas en diferentes códigos, diferentes normativas, pero no existe una política pública macro, una ley general de salud mental, que es esencial y que ya ha sido recomendada por muchísimas organizaciones nacionales e internacionales. La salud mental, por ejemplo, no fue una propuesta prioritaria, ni lo sigue siendo en las campañas presidenciales. Cuando vemos el plan del presidente Varela, el presidente anterior, su plan de campaña, por ningún lado menciona la salud mental. El plan del presidente Cortizo lo menciona solamente en una línea. Sin embargo, cuando vemos cómo desarrolla salud, es mucho más amplio. Es decir, ni siquiera se ve reflejado en las campañas o en las propuestas políticas, porque no es visto como una prioridad. También cuando vemos el presupuesto de la nación, vemos que 0.48% del presupuesto del MINSA, del Ministerio de Salud, ese 0.48% es destinado al Instituto de Salud Mental. 0.48, es decir, 9.9 millones. Y el MINSA tiene más de 2.000 millones en presupuesto. Es poquito. Y cuando agarramos esa cifra y la comparamos al presupuesto general de la nación, es 0.041%. Es decir, no se le está destinando los recursos necesarios a salud mental. Eso considerando también que, por ejemplo, los países del primer mundo destinan 5% o más de su presupuesto de salud a salud mental. Acuérdense, en Panamá, con el Instituto de Salud Mental es 0.48. Y los países en promedio a nivel mundial le destinan un 1% de su presupuesto de salud mental. En Panamá, yo creo que podemos estar llegando a esa cifra, no estoy muy seguro si la sobrepasamos. Entonces, el estigma que ha traído salud mental históricamente se ve también reflejado en el gobierno, es lo que quiero decir como primera conclusión, en la falta de presupuesto, en la falta de propuestas concretas en los planes de campaña y también en la falta de las iniciativas y proyectos de ley que pueden proponer los diputados o el órgano ejecutivo. Ahora, la salud mental nos afecta a todos y eso es lo que yo he tratado de poder compartir con mis colegas diputados para que todos estemos conscientes y podamos impulsar iniciativas legislativas en esa vía. Y para poder convencerlos, yo he tratado de inclusive buscar cómo algunos políticos muy famosos y de mucho renombre han pasado por, o sea, personas como ellos pueden pasar por trastornos de salud mental. Quizás ustedes no sabían, pero Abraham Lincoln, presidente americano, que ayudó todo lo que fue, bueno, parte de la emisión de la segregación y racismo en Estados Unidos, era una persona que sufrió de depresión severa. Sus amigos cercanos y sus familias decían que era la persona más triste que conocían. Su hermana murió, su mejor amigo murió, perdió muchísimas campañas políticas. Era una persona que lidiaba con depresión severa. Winston Churchill, otro político muy reconocido del Reino Unido, él mismo reconoció que sufría de depresión y decía en sus diferentes libros que por 2 o 3 años, cuando él estaba en la asamblea en el Reino Unido, no podía ver la luz por la depresión que tenía. Martin Luther King, que ustedes quizás lo hayan escuchado también, una persona que se ve sumamente positiva, sumamente activa, visionaria, intentó suicidarse 2 veces a los 13 años, luego de la muerte de su abuela. Pero no solamente la salud mental afecta a los políticos, sino también a deportistas como Michael Phelps, a actrices como Angelina Jolie, a artistas, en fin. Creo que es importante y lo que trato de compartir con mis colegas diputados y con funcionarios es la salud mental nos afecta a todos, independientemente de la edad, del género, de la etnia, la clase social, la religión o el partido político o si eres independiente. Ahora, nosotros, quiero explicarles entonces cómo surgen estas iniciativas. Realmente yo no estaba metido muy de profundidad en el tema de salud mental, siempre lo he reconocido como una importancia. Esta es la primera vez que vengo a meterme en profundo y la idea general realmente no fue mía. Simplemente se me acercó un grupo de psicólogos y de amigos y familiares de personas que cometieron suicidio y se me acercaron y me dijeron, oye, necesitamos hacer algo al respecto. Las cifras del suicidio en Panamá son muy altas, está subiendo la depresión y la ansiedad cada vez más y es importante hacer algo al respecto. Y nosotros presentamos inicialmente una iniciativa en la Asamblea que buscaba únicamente 2 cosas. Primero, ver el tema de los seguros privados. Cómo asegurar que las aseguradoras dentro de sus planes ofrezcan
tratamientos de salud mental. Y por otra parte, ver el tema de hospitalización, cuando una persona tiene un trastorno de salud mental que puede representar un riesgo para ella o para otros, cómo resolver eso, si hay que hospitalizarlo o no. Sin embargo, el proyecto 314, que ya se aprobó en los 3 debates y que está en espera de sanción del presidente, se convirtió en algo mucho más importante, más grande y más impactante, gracias a recomendaciones de profesionales de salud mental del MINSA, de la Caja de Seguro Social, del MEDUCA, asociaciones y demás agrupaciones de psicólogos y psiquiatras expertos. El proyecto agarró muchísima forma y busca, en esencia, resolver 3 de los más grandes problemas que existen en las políticas públicas de salud mental o en el ámbito de salud mental. El primer tema que ustedes están clarísimos, imagino que lo conocen, es el estigma que existe. ¿Cómo este proyecto de ley busca reducir ese estigma? Yo creo que simplemente la iniciativa de presentar ese proyecto, que se hable de salud mental, que se esté discutiendo en la asamblea, eso ya comienza a generar una conversación importante y a reducir esos estigmas. Pero el proyecto va más allá. En su artículo 3 establece que es de interés nacional la promoción y prevención de trastornos mentales, que es una prioridad dentro de la salud, que la salud mental no es secundaria, que la salud mental es igual que importante que la salud física. Eso es una de las cosas, yo creo que la más importante que el proyecto establece es esa, que dentro de la salud mental es prioridad. Eso no existía en Panamá. La salud mental generalmente tratada y es tratada como algo secundario, lastimosamente, y ahora estamos viendo las consecuencias de eso. En su artículo 5 también establece algo muy importante que va destruyendo o reduciendo ese estigma, y es que se reconoce la salud mental como un derecho humano, algo que se ha certificado y acordado tanto a nivel internacional, tratados internacionales, y que era ahora que también se vea reflejado en nuestras normativas locales, que es un derecho humano. Y también en el artículo 6 se ayuda a reducir los estigmas al establecer los derechos que tiene la persona que está padeciendo de algún tipo de trastorno de salud mental, como por ejemplo, y les paso a compartir a algunos, el acceso a la información que tiene que tener la persona, que la persona sea tratada con respeto y que sea tratada con dignidad, que reciba una atención médica ajustada a principios éticos y derechos humanos, que pueda comunicarse con su familia y con sus amigos, que pueda acceder a su expediente historial clínico, que tenga el derecho de reintegrarse a su familia y a su comunidad. En fin, establece los derechos que tiene la persona que puede estar padeciendo un trastorno mental. Esas 3 cosas solamente ya comienzan a quitar los estigmas, a hacerlo como prioridad, como un derecho, a establecer los derechos que tiene la persona de comunicarse con su familia, que la traten con dignidad. Eso es sumamente importante. Ahora, la segunda cosa que busca mejorar el proyecto y que siempre es un obstáculo es que los sistemas de salud mental usualmente son pobres. Una de las grandes críticas que hay en el tema de salud mental gubernamental es que los sistemas de salud y de atención son pobres. Y el proyecto de ley 314 busca precisamente mejorar eso de diferentes formas. Por ejemplo, en su artículo 8 establece la obligación del Estado de ofrecer atención integral de salud mental con calidad y con equidad. Por ejemplo, también en su artículo 9 establece una cobertura universal y atención gratuita. Es decir, que el Estado debe velar porque la salud mental y los tratamientos sean disponibles para todos y que aquellas personas que no lo pueden costear puedan recibir ese apoyo gratuito por parte del Estado. En su artículo 12 establece la creación de una red nacional intersectorial de salud mental, compuesta por asociaciones, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, instituciones públicas, que ayudarán a crear un plan cada 7 años que se vaya revisando para crear políticas públicas e iniciativas de salud mental. También se establece, pues obvio y súper importante, la promoción de la salud mental, que el Ministerio de Salud deberá promover la salud mental mediante acciones concretas que incentiven la inclusión social, erradicar los estigmas, evitar la discriminación, y también las condiciones de las instalaciones de salud que brinden atención en salud mental, o sea, ambientes limpios, seguros, equipos de salud encargados de brindar los servicios de salud mental, que estén preparados, servicios amigables cuando haya que atender a niños y adolescentes. En fin, estos artículos ayudan a fortalecer el sistema, a que sea uno de calidad, que sea uno con equidad, que sea gratuito, que sea universal, que se hagan planes a largo plazo y que se revisen y se actualicen
que las instalaciones estén también equipadas. Y el tercer gran problema que se ve en los temas de salud mental a nivel gubernamental es, lógicamente, la parte del presupuesto. Como ya lo mencioné, se destina lastimosamente, no solo en Panamá, sino en muchos países, poco presupuesto a atención de salud mental. Y este proyecto de ley establece que el Estado tiene que asegurar los recursos necesarios presupuestarios para una atención de salud mental con calidad, con equidad y que sea universal. Entonces, en resumen, ese es el proyecto de ley 314. Simplemente busca dictar políticas públicas de salud mental en prevención, tratamientos de calidad, las infraestructuras adecuadas, que se crean planes a largo plazo, que se sepan los derechos de las personas con trastornos de salud mental y ir rompiendo ese estigma y que se ponga como una prioridad. Luego tenemos el proyecto de ley 253 y voy a ir concluyendo rápidamente porque sé que se me agota el tiempo. Este proyecto fue presentado por el Ministerio de Salud y este es más específico porque este se dedica únicamente a abordar de forma integral las conductas suicidas. Y igual es un buenísimo proyecto y busca lo mismo, reducir los estigmas al declarar en su artículo 1 que es de interés nacional las acciones para reducir los suicidios. En su artículo 12 establece algo muy importante y es que toda persona en riesgo de conducta suicida tiene derecho a una atención integral y universal y tiene derecho a no ser discriminado. Y artículo 28, que quizás es más simbólico, pero es importante igual, establece el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Estas cosas ayudan a ir reduciendo ese estigma. También en la parte de los presupuestos establece que se tiene que destinar el presupuesto para la prevención del suicidio necesaria y mejora el sistema también al establecer que se le tiene que dar una atención inmediata a personas que presenten algún tipo de intento suicida o riesgo inminente, que se tengan las instalaciones y los equipos necesarios y se crea una comisión nacional para abordar el tema del incremento que se está dando de los suicidios, un plan nacional. Yo quisiera ir concluyendo simplemente diciéndoles que estos son primeros pasos. Faltan muchísimo por hacer. Yo creo que lo más valioso de estos proyectos es que se está generando la conversación, se están discutiendo, se discutieron en la asamblea. Esto hace que se discutan más en paneles de televisión, en medios de comunicaciones, en diferentes organizaciones, y comience a permear en la sociedad lo importante que es la salud mental. Porque recordemos, o sea, hoy en el presente, pero hace 50, 100 años, inclusive, o sea, las personas que tenían algún tipo de trastorno de salud mental eran discriminadas fatalmente, serán burladas, eran echadas a un lado, a veces hasta les decían, no, lo que tú tienes es un hechizo, una brujería. Hasta ese nivel estábamos y todavía estamos en algunas comunidades en Panamá y en el mundo. Entonces, hay que ir rompiendo esos estigmas, esos tabús, y esto es lo más importante que hacen estos proyectos. Lo siguiente es ponerlo como una prioridad dentro del ángulo de salud, poner las infraestructuras, poner los derechos de los pacientes y que se les dé los presupuestos necesarios. Yo quisiera concluir simplemente diciéndoles que me pueden contactar directamente a mi oficina, a mis redes sociales, si tienen alguna idea, sugerencia, propuesta, pregunta en temas de salud mental, ahora o hacia el futuro, soy totalmente todo oídos, estoy apasionado enormemente por el tema. Me hubiese encantado, estoy pensando todavía si me meto algún día a estudiar psicología, porque de verdad que el impacto que ustedes pueden tener en la calidad de vida de una persona es increíble. A veces en la asamblea toma tanto tiempo pasar un proyecto que se refleje en mejorar la calidad de vida de una persona, y siempre pienso en los médicos y en los psicólogos, de cómo ustedes tienen la oportunidad de directamente mejorar la vida de una persona obviamente tienen sus dificultades, ¿no? Pero pienso, no, en la asamblea es tanta burocracia, tanto tiempo, pero usted tiene la oportunidad de hacer algo tan directo y lo respeto y lo admiro mucho. Gracias. Muchas gracias a ti, honorable diputado Gabriel Silva. Definitivamente que empezar hablando sobre las cifras es muy importante porque a través de ellas es que vamos a sustentar nuestro trabajo y la necesidad de intervenir para realizar los cambios que se necesitan. Y parte de lo que nos indica la OPS en las tantas investigaciones y estudios que realizan es que los trastornos mentales, neurológicos y por el uso de sustancias son las que causan la mayor causa de discapacidad en la región. Y cuando habla sobre el tema de presupuesto, justamente la OPS, replicando información de la OMS, dice y hace un llamado de atención a los países de nuestra región
de que justamente el presupuesto para salud mental es bajo y la mayoría va directo a hospitales psiquiátricos, cuando realmente la mayor fuerza y el llamado de atención es hacia eso, donde tenemos que ejercer es a través de la promoción y prevención, justamente para evitar incidir en los hospitales psiquiátricos. Excelente la analogía. Si tenemos un malestar físico, vamos al especialista, sin dudarlo, pero cuando nos duele nuestra historia de vida, nuestras experiencias de vida, esa dificultad para gestionar nuestras emociones, lo dudamos y vamos a paliativos, o vamos a otras áreas pseudocientíficas que definitivamente hacen mucho más daño. Y bueno, respecto a lo que menciona la asamblea, siempre habrá algún psicólogo organizacional que estará dispuesto a ayudar en la gestión, en la parte de la organización de la asamblea. Pero muchísimas gracias. Hay preguntas y comentarios. Vamos primero con la pregunta. Y parte de esto es, ¿cómo se puede crear programas o proyectos para las áreas de bajos recursos que pueden encontrar la atención de salud mental como un lujo? Claro, por el contexto, tiene otras prioridades, otras necesidades. ¿Qué van a pensar en lo que le está generando malestar de carácter emocional? ¿Cómo podemos nosotros abordar esto? Esa pregunta es para mí. A través de Sí. las políticas públicas, ¿cómo nos podemos respaldar con las políticas públicas? Sí, no, totalmente, es un punto sumamente válido. Empecé, creo que mencioné algo al respecto, que en muchas comunidades, especialmente las más vulnerables, el tema de salud mental no es ni siquiera un tema. Y cuando tienes problemas de salud mental te dicen, oh, rézalo, o eso se te va a pasar, o no le dan la importancia. Y eso, en parte, no creo que se le deba echar la culpa o la responsabilidad a las personas, sino es un tema que históricamente ha sido tan tabú, tan estigmatizado, y también a las comunidades más vulnerables precisamente les falta muchos recursos para poder vivir el día a día, que quizás lo que muchas veces lo último que piensan es en temas como salud mental, que pueden ser muy aéreos para ellos, ¿no? Entonces, lo importante es, primero, destinar el presupuesto necesario, hacer campañas de prevención, acercar a las autoridades a las personas, que entiendan, dar charlas, contactarlos, dar giras comunitarias donde las personas puedan entender lo importante que es la salud mental, ir quitando esos estigmas. Eso se puede hacer de muchas formas. En las escuelas para padres, en las charlas a los estudiantes, en giras de las juntas comunales, giras del Ministerio de Salud. Lo importante, yo creo que lo más crucial es que exista un plan de ir a traer conciencia, conocimiento a las personas, a las comunidades más vulnerables, que son lastimosamente las que muchas veces este tema no es una prioridad o no está en el centro de la discusión. Entonces, en resumidas cuentas es eso. Yo creo que el Ministerio de Salud, las juntas comunales, tienen que tomar un rol mucho más activo en acercarse a las comunidades y dictar charlas, traer conciencia y comenzar a hacer campañas de prevención. Como tú lo has dicho, que al final de cuentas, desde un punto de vista meramente económico, económico y de políticas públicas, es mucho mejor enfocar los esfuerzos en prevención que en los tratamientos, lógicamente, ¿no? Tenemos preguntas en el box. Dice Yailin, me gustaría saber si han dialogado sobre espacios para el cuidado de los profesionales de la salud mental. Si bien es cierto, nosotros debemos trabajar en pro del bienestar de la población, pero debemos mantener estabilidad para poder brindar ello, y los profesionales en salud mental, que cuidamos nuestra salud por lo general, debemos optar de nuestros medios para ello, y también tomando en cuenta que hay países donde realmente se abre ese espacio, no solo al personal sanitario, sino también en otros trabajos para tener momentos de autocuidado, o sea, la relevancia de tener espacios de autocuidado, y es quizás algo no usual o esperado ver en Panamá. ¿Cómo las políticas pueden ayudar en esto? Mira, Yailin, gracias por la pregunta. La verdad es que no es algo que se esté discutiendo en la Asamblea, no es algo que está contemplado en esos proyectos, por lo cual creo muy importante tu pregunta, y si quieres podemos conversar después. Te puedes puse mi celular ahí, mi correo, y ver qué podemos crear. Yo estoy totalmente dispuesto y tengo las puertas abiertas a explorar ideas, presentar nuevos proyectos en esta vía. Así que si tú tienes algo en particular o un grupo de personas y estudiantes tienen alguna idea que quieran presentar, y cuentan conmigo. No es algo que teníamos en la agenda, pero por eso precisamente estos foros son importantes. Así que si quieres, Yailin, tú misma contáctame, o organizadores, y podemos trabajar en algo. Me parece fenomenal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, honorable diputado, por su presentación.
Bueno, si alguien más tiene algo que comentar o alguna otra pregunta, este es el momento, el espacio para hacerlas. Y si no, entonces damos por concluida el foro. Bueno, al parecer ya han sido respondidas todas las preguntas que tenían, así que le damos muchísimas gracias a todos los expositores por sus excelentes presentaciones y a nuestro público presente por acompañarnos aquí y prestarle atención a estos temas que realmente son muy importantes y no solo para nosotros que somos futuros expertos en salud mental, sino es un tema muy importante para todas las personas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.